sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos amados. Amén. El día del Señor vendrá. Así nos dice, ¿cierto? El versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. Así se titula este mensaje. De una u otra manera, la iglesia proclama la venida de Cristo. Cuando cantamos himnos, por ejemplo, como ese que dice, cantan los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor, Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Y así hay tantos himnos, ¿cierto? Y recién cantábamos un cántico que decía que el Señor viene, ¿cierto? Y nosotros estamos esperando su venida. Y tantas otras expresiones. La verdad es que la doctrina de la segunda venida de Cristo a la tierra es muy clara en las Escrituras. Es tan clara que el mismo Señor Jesús habló de su segunda venida. Es tan clara, ¿cierto?, que los apóstoles hablaron de la venida de Cristo. Allí, ¿cierto?, lo vemos en este mismo pasaje de segunda de Pedro, en el capítulo 3. Lo vemos en las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, de cómo les habla, ¿cierto?, de la segunda venida de Cristo. Cuánto más lo indica el libro de Apocalipsis, que es el sello de toda la Escritura. Amados en Cristo, nosotros entonces, sin duda, que creemos firmemente y confiamos firmemente en que el Señor vendrá en un tiempo que no lo sabemos, pero que es cercano, no lejano. Hermanos, aquí el apóstol Pedro habla y dice que en los postreros tiempos vendrán hombres burladores andando según sus propias concupiscencias, o sea, conforme a su propia carnalidad y pecado, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Y aquí el apóstol, ¿cierto?, entrega argumentaciones, entrega palabras refutando estas posiciones y aclarando que el Señor vendrá, que el Señor sí vendrá. Y usted lo cree, ¿cierto? Todos creemos en esta enseñanza, todos creemos en la palabra de que un día el Señor vendrá, aunque hayan muchos que dudan de su segunda venida. Hermanos, día atrás escuchaba a un pastor que decía que hay incluso iglesias cristianas en diferentes partes del mundo donde ya no se predica de la segunda venida de Cristo, porque para ellos, según su teoría, Cristo no vendrá así como nosotros lo sabemos por la palabra. Hay gente que ha perdido la fe en la segunda venida de Cristo y eso está ocurriendo. Quizás nosotros seguimos hablando de la segunda venida de Cristo, pero puede ser que algunos ya no tengan esa convicción, esa seguridad que tenían antes. Hay otros que definitivamente cuestionan que Cristo viene.
diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hay gente que cuestiona, hay gente que ya, ¿cierto? Dice, bueno, miren, ¿cuántos años han pasado, como decía aquí? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, todo sigue normal y la gente cree, ¿cierto? Hay muchos que dicen, no, esas son solamente cuestiones de religión, de teorías religiosas, pero lo cierto es que no vendrá. ¿Dónde está entonces el cumplimiento si ya han pasado 2000 años? Ya han pasado tantos años de que Cristo vino por primera vez a la tierra y no viene no ocurre su segunda venida. Pero hay otros que además se burlan, como lo dice el versículo 3. Así vendrán burladores. Hay quienes se burlan. Esto sin duda que principalmente lo constituye esta burla por parte del mundo. La gente, cuando se habla de la venida de Cristo, algunos se burlan. Hoy en día han aumentado los burladores y los que se ríen de las cosas de Dios. Yo miraba tiempo atrás en un diálogo que se producía en televisión ahí, donde invitaban a un pastor y el pastor defendía su punto de vista y había un periodista que me acuerdo su nombre, se llama Rafael Cavada. Él se reía a carcajadas de lo que decía el pastor. Hermanos, estos son los burladores y están en todas partes. Se han tomado la televisión, se han tomado los medios de comunicación, se han tomado todas las instancias para burlarse del evangelio. Amados hermanos, esto ocurre, pero ellos no saben que están jugando con fuego. Ellos no saben que se están enfrentando a un Dios todopoderoso, que bastaría que haga así con su dedo y lo hace desaparecer del mapa. Pero nosotros seguiremos creyendo y confiando en la palabra de Dios, porque nosotros hemos comprobado que este Dios es fiel, es bondadoso, es bueno, lleno de misericordia, real y poderoso. A Él sea toda la gloria para siempre. ¿Qué causa que se den estas conductas incrédulas e incluso burladoras? La ignorancia de los procesos que contempla la doctrina de la segunda venida de Cristo a la tierra. Como lo dice, ¿cierto? Pedro le dice, esto se ignora en el versículo 5, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de ese entonces pereció anegado en agua. Pedro estaba diciendo en sus palabras, cada situación tiene su proceso, tiene su forma, y Dios ha establecido las formas de cómo ir avanzando en los procesos que Él ha establecido en su soberana voluntad. Y muchos ignoran la palabra, ignoran las escrituras, ignoran las enseñanzas, ignoran porque también quieren ignorar, como dice Pedro, estos ignoran voluntariamente. Ellos ignoran porque quieren ignorar, quieren ser ignorantes, hermanos, pero nosotros no somos ignorantes, como también lo dice, ¿cierto?, el apóstol Pablo, que no ignoremos acerca de la venida de Cristo, acerca de estas enseñanzas, ¿cierto?, tan claras que nos dice la palabra de Dios. Pablo le dice a la iglesia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahí, ¿cierto?, sigue hablando de la promesa de la venida de Cristo. Nosotros, amados hermanos, no somos llamados a ser ignorantes. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que nos habla claramente acerca de su gloriosa venida, que ya pronto irá a ocurrir. La ignorancia de comparar los tiempos nuestros con los tiempos de Dios, ese es un problema, ¿cierto? Porque dicen, ya han pasado cuántos días. Imagínense en los tiempos de Pedro, habrían pasado, no sé, unos 20 años, 30 años, más no habían pasado de que Cristo había venido a la tierra. Y ellos ya estaban diciendo, no, ya eso ya no ocurre, está todo igual. Ahora, cuánto más que hayan pasado como más de 2000 años. Muchos dicen, han pasado más de 2000 años. ¿Qué va a venir Cristo? Ya no vino. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Allí, ¿cierto? En el versículo 8 de este pasaje que hemos leído. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, en el tiempo de Dios, ¿cuánto ha pasado desde que Cristo vino a la tierra hasta ahora? 2 días. 2 días han pasado en el tiempo de Dios. Para nosotros son 2000 años, son 2 milenios, pero para Dios es nada, porque Dios se mueve en la eternidad. Dios no se mueve en los tiempos limitados como nosotros, Él se mueve en la eternidad. Y cuando un día estemos en la presencia del Señor, amados hermanos, también nosotros viviremos por la eternidad, como dice la palabra de Dios, y así nos enseña que tendremos vida eterna. Cuando estemos en la presencia del Señor y hayan pasado 5000 años, diremos, a lo mejor, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 5000 y tanto. Pero ahí, ¿cierto? No habrá límite de años. No habrá límite de años. Ahora, ¿cuántos años tienes? ¿Cierto? 50, 60, 70, 80 y ya me siento mal. Pero ahí van a pasar miles y miles de años y nada nos afectará. Porque nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado, porque así lo promete el Señor en su palabra. Gloria a Dios. El engaño del diablo a través de los medios que indica que los cambios que ocurren son solo una explicación científica. ¿Qué dice la gente, cierto? Los medios respecto de las sequías, respecto de las inundaciones, respecto de tantas cosas que están pasando en la Tierra? ¿Qué es lo que están diciendo? Es el calentamiento global. Eso es lo que dice. Y eso es lo que ellos estudian, explican y enseñan y también dicen que es posible revertirlo, en fin, todo eso. Pero no se dan cuenta que todo esto está indicando que esto se está acabando porque viene una nueva etapa. Y esa nueva etapa, esa nueva vida, ese nuevo tiempo es con Cristo en su gloria, en su presencia. Porque esto ya se tiende a acabar, como dice la palabra de Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra o por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que debemos creer y en esto debemos confiar, amados hermanos. Sencillamente, también ocurre que muchos han perdido el amor por la venida de Cristo, la pasión por la venida de Cristo. A lo mejor algunos la creen, pero quizás no tienen amor por la venida del Señor. El apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, amados hermanos, él dice claramente en estas enseñanzas, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. A los que aman su venida. La gente que se ha dejado en las cosas espirituales, que ha decaído en lo espiritual. ¿Sabe qué pasa con ellos? Pierden amor por la venida de Cristo. Pero la gente que busca la presencia del Señor ama ese día, ama ese momento, ama el momento en que Cristo vendrá a la tierra. Amados hermanos, ¿cómo no amar ese día? Porque en ese día el Señor nos tomará y nos llevará a su presencia. Y como dice el apóstol Pablo, y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Y Pablo dice, es mejor estar con el Señor. Siempre mejor estar con el Señor. ¿Cuántos se gozan en Él? Hay muchas personas que han perdido la fe y seguirán muchos perdiendo la fe, porque así dijo el Señor en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Una tremenda pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Eso indica que muchas personas van a perder la fe, muchas personas se van a decaer espiritualmente cuando venga Cristo. Que no seamos nosotros, amados hermanos, que no seamos nosotros, sino que realmente tengamos esa convicción que Cristo viene ya por su iglesia, que el Señor está pronto a venir por su pueblo, como dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 5:4, perdón, 1 Tesalonicenses 5:4. Mire, esto es lo que está pasando en muchas personas. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas. Y luego dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. De hecho, hay otros que están durmiendo. Hay otros que están durmiendo en lo espiritual. Hay otros que están detenidos en lo espiritual, porque sus vidas ya no son las mismas de antes. Ya no están vibrando con las cosas de Dios. Ya no están amando la causa de Cristo. Ya no se están entusiasmando por la palabra. Nada les conmueve las cosas de Dios, porque han decaído en las cosas espirituales. Y es por eso que también han dejado de amar la venida de Cristo. Pero el Señor dice, no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, por como algunos la tienen por tardanza, como dice el versículo 9. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Los acontecimientos del plan de la redención se cumplen y se cumplirán según los tiempos de Dios que Él ha establecido. Amados hermanos, así como ocurrió con su primera venida, la Biblia nos enseña que el Señor no vino cuando se le ocurrió venir. Él vino dentro del plan de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, vino en el tiempo que Dios estableció. No vino antes. No vino en los tiempos, por ejemplo, del profeta Ageo. No vino en los tiempos, por ejemplo, del profeta Isaías. No vino en los tiempos de Elías. No vino en los tiempos del rey David. No vino en los tiempos de Moisés. No vino en los tiempos de Abraham. No, Él vino en el tiempo que Dios tenía establecido desde la eternidad y que Él venga. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese era el momento, ese era el día que Dios había escogido, que Cristo venga a esta tierra a nacer de una mujer, ¿cierto? A hacerse carne, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne y habitó entre los hombres. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, Cristo vino en el tiempo que Dios estableció, como lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? También lo enseña el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 5. Él vino en el tiempo de Dios e hizo el sacrificio en la cruz del Calvario en el tiempo de Dios, en el tiempo establecido por Dios. De hecho, en los tiempos que Jesús estuvo, muchas veces quisieron apedrearle, quisieron matarle antes de tiempo, pero no ocurrió. ¿Por qué? Porque había un tiempo preciso en el cual iba a ocurrir, establecido por Dios. Romanos 5:6 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, a su tiempo, en el tiempo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, amados hermanos. Así es, lo dice también la palabra de Dios. Lo mismo ocurrió con con la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino antes del Mesías. No vino antes de Cristo. Vino después, porque era el otro consolador, el que vendría, ¿cierto?, a ocupar ese lugar especial de Cristo, el otro consolador. Y es por eso que Jesús le habla a sus discípulos allí en el libro de los Hechos. Le dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Después que Jesús, ¿cierto?, murió, pasaron 40 días de que él se presentó con pruebas indubitables delante de sus discípulos. Y allí les ordenó, le dijo ahora, y después de ese momento él ascendió al cielo. Y le dice, ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, etc. Todo eso le dijo. ¿Y cuántos días pasaron para que venga el Espíritu Santo? Después que Jesús ascendió al cielo. 10 días. 10 días, amados hermanos.
Y fue el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y allí, ¿cierto?, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y la gente, cuando vio este estruendo tremendo del poder de Dios, comenzaron a ver a los discípulos hablando en otras lenguas, predicándole a los que venían de otros países, les hablaban en sus idiomas, etcétera, etcétera. Y dice que la gente comenzó a decir, esto es tan borracho, esto es tan ebrio. Pero Pedro se levanta delante de ellos y le dice, ¿por qué estos no están ebrios como vosotros suponéis? Pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes darán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto lo dijo el profeta Joel. Lo anunció el profeta Joel. Entonces, amados hermanos, todos los procesos, todas las cosas, todos los eventos que contempla el plan de la redención están en el cronograma de Dios, aleluya. Están allí establecidos. Su segunda venida será de acuerdo al cronograma establecido por Dios. Vendrá en el tiempo que Él ha establecido para que nosotros, ¿cierto?, así estemos preparados para ese día. Como lo dice, ¿cierto?, la palabra de Dios. El Marco hablando en el capítulo, o sea, allí Jesús hablando en Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hermanos, ¿cuándo vendrá Cristo? En el momento que ya está establecido desde la eternidad. ¿Y cuándo será ese momento? Nosotros no lo sabemos. Los ángeles no lo saben, ni el Hijo lo sabe, solo el Padre. Pero ¿en qué momento puede ser? Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser la otra semana, puede ser el siguiente mes, puede ser a fin de este año, no sabemos. Pero Dios ha establecido un momento preciso en el cual veremos al Hijo de Dios descender del cielo, viniendo a buscar a su pueblo, a su iglesia. Gloria al Señor. En el tiempo de Dios va a ocurrir, en el cronograma de Dios va a ocurrir. Y es por eso que nosotros debemos saber que el Señor, el día del Señor vendrá sí o sí. El día del Señor vendrá, lo crean o no lo crean. El día del Señor vendrá, que aunque se oponga el mundo, aunque se oponga el diablo, aunque se opongan todos, pero el día del Señor vendrá, sí vendrá y no tardará, como dice la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Otros tienen por tardanza su venida. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Algunos la tienen por tardanza. Miren, algunos no creen, algunos ya no aman la venida de Cristo, algunos incluso se burlan de la segunda venida de Cristo, pero otros la tienen por tardanza, por tardanza. Estos aparentemente creen en su venida, pero dicen, todavía falta mucho para que venga el Señor. Y es por eso que sus vidas no las arreglan. Es por eso que no se dedican a las cosas espirituales, porque dicen, falta mucho. Son como ese siervo malo y confiado que nos enseña en Mateo 24, del 48 al 51. Y él dijo, mi Señor tarda en venir. Eso lo dijo, ¿cierto? Allí vamos a verlo aquí claramente. Mateo 24, donde dice, del versículo 48 en adelante, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Esto es lo que pasa con la gente que se enfría en cuanto a la venida de Cristo, ¿cierto? Como ellos dicen, no, quizás ya no viene o va a venir o va a tardar en venir, y se relajan espiritualmente, comienzan, ¿cierto?, a actuar con injusticia, comienzan a hacer cosas indebidas, comienzan
a deleitarse en la carne, actúan carnalmente, viven, ¿cierto?, la vida mundana. Y dice, y vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, no tengamos por tardanza la venida del Señor. Abusan de la misericordia y de la bondad de Dios. ¿Quién dice que es paciente para con todos? Sino que es paciente para con todos. No es que el Señor retarde su promesa, sino que Él es paciente para con todos. Pero esa paciencia es para dar lugar al arrepentimiento. Dios, amados hermanos, ha establecido un tiempo de gracia. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta que venga Él por segunda vez a la tierra, ese es el tiempo de gracia, el tiempo de la misericordia gratuita, el tiempo en que Dios salva al hombre solamente por la fe en Cristo, donde no exige méritos, donde no exige esfuerzos, donde no exige obras, solamente creer por la fe en su Hijo que murió en la cruz del Calvario. Ese tiempo se acabará cuando Cristo venga por su iglesia, porque esa paciencia tiene un límite. La Biblia dice que Dios es lento para la ira. Amén. Salmo 103 dice en el versículo 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira. Dios es lento para la ira, pero eso no significa que no se aire. En algún momento la ira de Dios, el cáliz de la ira de Dios será derramado sobre la humanidad. Por eso también dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Por eso, amados hermanos, afirmémonos en el Señor, sostengámonos en Él, busquemos con todo nuestro corazón su presencia. Y si en algún momento fallamos, pidamos perdón y no nos quedemos en el pecado. Porque, amados hermanos, estando en Cristo, tenemos la cobertura de Dios y la ira de Dios no nos cae a nosotros porque ya cayó sobre su Hijo, amados hermanos. Pero aquel que se aleja de Cristo, la ira de Dios está allí y allí se cumplirá la palabra. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Hermanos amados, cuántas personas hemos visto que se han burlado de Dios, que se han alejado de Dios, que han hecho escarnio de las cosas de Dios. Hemos visto que a lo mejor Dios ha dejado un tiempo, pero luego viene su mano. Y es horrible cosa, es horrenda cosa. Pero nosotros no somos hijos de ira, aleluya. Somos hijos de luz, somos hijos de la misericordia de Dios, somos hijos de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Para los confiados que ya no creen en sus venidas o creen que falta mucho, la palabra dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como de dolor de la mujer encinta, y no escaparán. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande es la palabra. Por eso, amados hermanos, mantengámonos firmes. Muchas veces se critica a los predicadores, a los pastores, porque a veces predicamos una palabra que a lo mejor asusta a la gente, que a lo mejor, cierto, pareciera que lo estamos le estamos echando miedo, pero no es así. Estamos predicando la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque tal como está escrita se va a cumplir la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el día del Señor vendrá. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Oh, gloria a Dios. Como ladrón en la noche vendrá el Señor. Nadie sabe que el ladrón va a ir a robar a su casa en la noche, ni sabe a qué hora va a venir el ladrón a robar. En cualquier momento viene. Así es. Nadie sabe a qué hora va a venir el Señor. Nadie sabe el momento en que vendrá. Vendrá y será de sorpresa para muchos. Pero para los que están preparados, no será una sorpresa. Será simplemente el cumplimiento de su promesa gloriosa que Él ha prometido a su iglesia. Es una declaración de muchas partes de las Escrituras. La Escritura habla de que el día del Señor vendrá, el Señor vendrá o el día de Jehová vendrá.
Siempre que se declara el día del Señor o de Jehová, es para los impíos e infieles de terrible juicio. Lo dice Isaías 13, del 6 al 9. No sé si lo tendrán por ahí, parece que le pedí que lo proyecten. Aleluya. Isaías 13, 6 y 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tremendo lo que dice Isaías 6, 13, 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Qué dice el versículo 9? El versículo 9 solamente. Dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Es una tremenda palabra. Ezequiel 33 que dice, leámoslo enseguida, Ezequiel 33, porque estas son promesas que están no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Y de hecho, ¿cierto? Aquí nos habla esta palabra que hemos leído de Isaías, nos habla del juicio de Dios que vendrá, ¿cierto? Del castigo que será para el mundo, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo de las naciones será. Así lo enseña la palabra de Dios. Dice aquí, hasta ahí dejémoslo, hermano. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Amados hermanos, esto es lo que va a ocurrir al mundo, a la sociedad, lo que va a ocurrir en la humanidad, lo que le va a pasar a la tierra, al cielo. Vendrá un juicio tremendo. Alguien dice, pero ¿cómo va a ser cómo se va a quemar, cómo va a arder esta creación? Hay muchos ejemplos y hay muchas formas. Puede ser a través de una guerra atómica, ¿cierto? Con misiles que comienza a arder la tierra por causa de la violencia de los hombres. O puede ser también con la caída de meteoritos, que también los científicos dicen que eso es una gran probabilidad que puede ocurrir. Y eso va a hacer que esta tierra, ¿cierto?, sea consumida por el fuego. Amados hermanos, o la sequía tremenda que estamos viviendo. Cada año hay más sequía y cada año hay más incendios que afectan la foresta y también las viviendas. Estamos viendo de una u otra manera cómo se cumple la palabra de Dios, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Segunda a Tesalonicenses 2:2, la palabra de Dios nos habla ahí claramente, ¿cierto? Que nosotros, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, aleluya. Que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra forma de pensar, que no nos dejemos, ¿cierto?, conturbar, que no nos dejemos mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, de que el día del Señor está cerca. Gloria a Dios por su palabra. Más para los verdaderos hijos de Dios no será un día de juicio, no será un día, amados hermanos, de dolor, no será un día de espanto, sino será un día de gozo, como lo dice, ¿cierto?, el profeta Malaquías, cuando habla de este día tan tremendo. Dice Malaquías 4, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es para los malos, eso es para los impíos, eso es para los incrédulos, eso es para los infieles, eso es para los tibios, para los carnales, para los que se apartaron de la verdad. Más para vosotros, aleluya, para ti, iglesia, para nosotros, para cada uno de nosotros. Más para vosotros los que teméis mi nombre. Nacerá el sol de justicia. Amén. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es decir, para la iglesia de Cristo será un día de contentamiento. Será un día de gozo pleno. Será un día de dicha inefable. Será un día en que nosotros no hallaremos que hacer de gozo, porque veremos la gloria de Dios, veremos su presencia y le veremos tal como Él es. Aleluya. Gloria a Dios. Así será, amados hermanos, el día del Señor vendrá. Y nosotros creemos esta gran verdad, esta gran promesa,
que nos dice la palabra de Dios. Hebreos 10 dice 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Aleluya. Aún un poquito, no sabemos cuánto será ese poquito en el tiempo de Dios. No sabemos cuánto será ese poquito, si serán horas, si serán días, si serán meses, si serán años, no sabemos. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Aleluya. Afirma así la palabra de Dios, vendrá y no tardará, y no tardará. Gracias al Señor por su palabra, que sea de aliento y fortaleza para nosotros que amamos la venida del Señor. Oremos al Señor, demos gracias por esta palabra. Amado Dios, te bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tu palabra claramente nos enseña de que el día del Señor vendrá y nosotros queremos estar preparados, queremos estar velando, orando, buscando tu rostro como ese siervo fiel que está preparado y está atento a tu venida. Señor amado, bendice a mis hermanos, afirma sus corazones, afirma su fe y que siempre estemos pendientes porque no sabemos la hora ni el día, pero que sí vendrás. Es una gran verdad de tu palabra, una promesa gloriosa donde se consumará el proceso de nuestra redención. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar un poquito también por los enfermos que pueden haber dentro de la congregación. Sé que hay hermanos afectados por su salud. Hay familiares, parientes, amigos de hermanos que están enfermos. Vamos a orar por ellos. Y si alguien de ustedes tiene alguna enfermedad en este momento, mantenga su mano en alto, recibiendo la salud del Señor, recibiendo la sanidad de Cristo. Así, por fe, levante su mano junto conmigo para que reciba sanidad del Señor en esta hora. Aleluya. Hoy vamos a orar por los enfermos. Altísimo y todopoderoso Dios, delante de tu santa presencia estamos. Tú que eres un Dios veraz, un Dios real y todopoderoso, que nos creaste a tu imagen y semejanza, y que también, Señor, aunque el hombre cayó en pecado y por el pecado vinieron los dolores y las enfermedades, no obstante, Cristo en la cruz del Calvario, dice la palabra, que cargó nuestros dolores, que cargó nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos curados. Conforme a esa palabra en esta hora, Señor, conforme a la obra perfecta y plena que tú hiciste en la cruz del Calvario, en este momento, por la fe en tu nombre, declaro sano a los enfermos, a las enfermas, donde esté alojada la enfermedad, en esta hora sea reprendida en el nombre de Jesús. La reprendo en tu nombre y la echo fuera. Se va toda clase de enfermedad, sean graves, sean a lo mejor menores, pero como sean, tú obras un milagro, Señor, y sanidad en los cuerpos de tu pueblo, de tus hijos, como en aquellos que a lo mejor no están aquí presentes, pero que están enfermos. Tú te glorifiques allí en sus necesidades, porque tú eres nuestro sanador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y gracias por oír su palabra y por este tiempo especial de estar en su presencia.